Dios le bendiga, mis amados hermanos. Una vez más, qué bendición, qué privilegio poder estar conectados con la palabra del Señor. Allá en su casa, deseo que el Señor esté guardándole poderosamente a usted y a su familia. Que el Espíritu Santo sea aquel que les guíe en este tiempo, sea el que gobierne su casa, sea el que gobierne su vida. Y que cualquiera que sea la circunstancia, entendamos que el Dios que usted y yo tenemos es más grande que todas las cosas. Así que en este momento, dispóngase, en este momento allá en su casa, con su familia, con sus hijos, con su esposa. Le invito a que se deleite y nos deleitemos en este tiempo en la meditación de la palabra. Que podamos entender que los planes de Dios, que la palabra de Dios es tan viva, tan poderosa, que sigue produciendo un querer como el hacer, que la palabra de Dios sigue produciendo un cambio, que la palabra de Dios es el único alimento que usted y yo necesitamos en este tiempo para ser bendecidos. Así que, iglesia, amigo que nos está viendo, este es un tiempo para gozarnos en el Señor. Este es un tiempo para darle gracias a Dios. El día de ayer, a las 4 de la tarde, iniciamos nuestros cultos de niños. No ha sido una tarea fácil, no ha sido una tarea, tal vez muchos pensarán, eso grabar es fácil, eso subir un video es fácil. No lo es, y más tal vez cuando se carece de toda la indumentaria y de todos los aparatos necesarios. Pero de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos ha provisto, de lo poco, hemos podido ser bendición para su vida. Así que esperamos seguirlo siendo. El día de ayer empezamos el culto de niños, nuestro primer culto de niños trabajando, y de aquí en adelante, hasta que Dios nos lo permita, vamos a seguir teniendo cultos de niños a las 4 de la tarde todos los sábados. Así para que usted invite a sus hijos, los ponga a las 4 de la tarde. El culto es a la verdad muy corto, porque sabemos que los niños, su atención se dispersa muy rápidamente, y queremos y estamos pidiéndole a Dios que nos dé la mejor dirección, que nos dé ideas, que nos provea de muchas cosas para poder nosotros seguir bendiciendo a nuestros niños. Así que le invitamos a usted a seguir siendo partícipe de esta bendición, a que usted siga siendo fiel a Dios por medio de sus recursos, de sus diezmos, de sus ofrendas, de sus aportaciones. No es para bendición del lugar. Cuando damos para Dios es bendición nuestra. Cuando cumplimos con los principios de Dios es para bendición nuestra. Así que le invitamos a que usted siga viviendo esos principios que Dios ha dejado establecidos en su palabra para bendecirnos y prosperarnos económicamente. Con esa misma actitud, quiero invitarle al libro de Lucas, capítulo 8, versículo 26 al 39. Tal vez es una historia que usted ha leído muchas veces. Lucas 8:26 está hablando acerca de el endemoniado gadareno. Jesús viene hablando de que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, que no haya de salir a la luz, porque no hay nada oculto que haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo es, porque todo aquel que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Y después dice, vienen a darle un anuncio a Jesús, a decirle, mira Jesús, tu mamá, tus hermanos están aquí. Y el Señor le responde, le dice, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que oyen la palabra de Dios y la hacen y la viven. Pero después viene ese momento en el cual Jesús entra en una barca con sus discípulos y les dice, pasemos al otro lado. Y después de pasar al otro lado con sus discípulos, dice que mientras navegaban, él se durmió y se desató una tempestad que quería hundir, sacudía la barca. Y vinieron a él los discípulos y le despertaron. Y porque ellos tenían miedo, porque se anegaban y se apeligraban, estaban los vientos fuertes, estaba la situación dura, compleja. Vinieron a él y lo despertaron diciendo, maestro, levántate que perecemos. Despertando él reprendió al viento y las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y él les dijo, ¿dónde está tu fe? Cuán complejo es tener la fe en medio de la crisis. Qué complejo es que cuando están con Jesús, bien, los discípulos, ellos
su fe está intacta, está bien. Pero pasando en el arca, en la barca, viene un momento de crisis, viene un momento de prueba, viene un momento angustioso, viene un momento duro. Y los discípulos tienen miedo porque el Señor estaba durmiendo y dice: maestro, maestro, que perecemos. Y él se levantó y respondió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y él le dijo: ¿dónde está vuestra fe? Ya atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Debemos tener una seguridad en esta mañana antes de entrar a la palabra. Y es que el Señor que usted y yo tenemos, Él, los vientos, los mares, la tierra y su plenitud y lo que en ella hay le pertenecen, y Él las gobierna, y Él está en cuidado completo de Él. Ahora, ¿cuánto más cuidado no tendrá de nosotros? ¿Cuánto más el Señor no tendrá cuidado cuando se levanten contra nosotros, argumentando cosas, a querer dañarnos, a ofendernos? Isaías 54, 16 y 17 habla de eso, que el que se levantare contra ti, dice el Señor, dice, lo hará sin mí. Le está hablando al pueblo y traduciendo esta palabra para nosotros. La palabra del Señor dice así, ahí en Isaías 54, 16. He aquí yo hice el herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. El Señor está hablando del amor eterno hacia Israel, hacia su pueblo, hacia su nación. Y le dice: toda arma que se levante, ninguna arma forjada contra ti que se levante prosperará, tendrá efecto, porque el que contra ti, tú vas a condenar toda lengua mentirosa, el que contra ti se levante, dice el Señor, lo hará sin mí. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Entonces, no importa lo que estemos viviendo, la fe en el Señor es mucho más grande, mucho más valiosa. Entonces, después de esto les dice: ¿dónde está la fe? Y después de esto dice que arribaron a la tierra de Gadara, de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea, al otro lado de la barca. Y al llegar a tierra, dice el versículo 27, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó a Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque somos muchos demonios. Porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no les mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos. Y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Déjeme meditar algo en la palabra en esta mañana, en este tiempo. Un cambio profundo quiero dejarles en su corazón. Un cambio profundo es lo que el Señor demanda de nosotros. Cuando Jesús viene a nuestra vida, cuando Él entra a gobernar nuestra casa, Él hace un cambio profundo. Él la limpia. Él entra a nuestra vida tal vez un poco desordenada, a nuestra vida tal vez un poco enferma, con muchas cosas, con muchos complejos, con muchas costumbres, con pecados, con faltas, con deshonra, con vergüenza. Tal vez muchos agobiados por enfermedades, muchos agobiados por situaciones que marcaron su infancia, su dolor, que aumentaron su corazón duro, y cosas que volvieron a aquella persona insensible, y cualquiera que haya sido la circunstancia. Pero cuando venimos a Jesús,
Él produce un cambio profundo. Ahora, aquí nos habla de un hombre. Dice que había allá en tierra de Gadara un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Y miren lo que dice el versículo 29. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues Jehová ya le había ordenado, Jesús, ya le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Ese espíritu a menudo tomaba control de él. Aun cuando el hombre estaba bajo custodia, con cadenas y grilletes, simplemente lo rompía y se escapaba al desierto totalmente controlado por el demonio. Miren lo que pasa una vida cuando está sin Jesús. Quiero dejarle 3 cosas, y esas 3 cosas deslindan otras más en su corazón. Un cambio profundo que se produjo en este hombre, en este endemoniado. La primera, hay que reconocer su estado. ¿Cuál era el estado del hombre? Era un estado sin voluntad, impulsado por el diablo, impulsado por el demonio. Ahí en el versículo 29 lo dice, totalmente controlado por el demonio. Lo amarraban con grilletes, con cadenas, pero las desmenuzaba como coger una hoja y romperla, agarrar una hoja y destrozarla, hacerla añicos. Le era fácil porque estaba endemoniado, sin voluntad, impulsado por el diablo. ¿Y cuántas veces nosotros, antes de Jesús, o muchas veces nos hemos encontrado sin voluntad, atareado por afanes, atareado por momentos duros y cruciales? Muchos tal vez atraviesan en este tiempo ataduras. Muchos atraviesan en este tiempo, aún algunos caminando en ese camino que Jesús trazó. Su vida aún está permeada de cosas. Y usted va a decir, pastor, es imposible, porque donde está Jesús hay libertad, donde está el Espíritu de Dios. Y es correcto, es verdad. Pero muchos tal vez no han tenido un encuentro con Jesús y solamente han caminado así, pero no han tenido un encuentro. Entonces llevan cosas. Entonces este endemoniado, su estado era sin voluntad, impulsado por el demonio. Mira, tal vez estamos en un tiempo en donde nos falta tener voluntad, donde hay cosas que se apoderan de mi voluntad y no me dejan ver más allá. Tal vez usted quiere ir por un camino, pero las circunstancias que vive le impiden, porque tal vez está sin voluntad. El estado de este hombre era un estado sin voluntad, pero también era un estado sin esperanza. No tenía esperanza. ¿Por qué? Ahí, cuando en este mismo pasaje, ¿sí?, en Marcos capítulo 5, versículo 4 dice de la siguiente manera. Marcos, hablando del mismo endemoniado, del mismo suceso, del mismo evento, del mismo encuentro que este hombre tuvo con Jesús, dice en el versículo 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Nadie podía dominarlo. Era un hombre sin esperanza. Nadie podía tener control de él. Y creo que el estado que vive aquel que está apartado de Dios es un estado sin esperanza. Es un estado donde no lo domina Dios, no lo domina su espíritu, sino lo domina su emoción, su carne, sus pasiones. Un estado donde el enemigo tiene el control de todo terreno. Nadie puede dominarlo. Aquel corazón duro que dice, es que a mí nadie me manda, es que yo sé más, es que yo no necesito, es que yo sé cómo hacer mis cosas, es que Dios para nada me ha servido. Aquel corazón duro que nadie puede dominarlo, que vive atado, sin esperanza. Aquel que piensa que ya todo terminó, pero Jesús fue la esperanza para este hombre, que llevaba mucho tiempo atormentado, andaba desnudo, andaba avergonzado, andaba con sus ropas destrozadas, oliendo a feo, sucio. Pero
Pero Jesús cambió esa esperanza. Era un hombre que en su estado estaba sin alegría en ese estado. Vivía solo en las cavernas, vivía solo por donde quiera que iba. Ahí en Marcos 5:5 dice: y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedra. Y ahí en Lucas el versículo 27 dice que estaba endemoniado de hace tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa sino en los sepulcros, y se lastimaba con piedras. Era un hombre sin alegría. Su estado era un estado lamentable. Era un estado en el cual necesitaba a Dios en su corazón. Tal vez demasiadas personas hoy están enfrentando situaciones difíciles. La pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, la pérdida tal vez del hogar, tal vez recibiste una mala noticia, una enfermedad, un sueño roto. No importa, tal vez hemos recibido situaciones difíciles, complejas, y vivimos sin alegría, y vivimos pensando que ha sido el fin. Pero Jesús vino y vio el estado de este hombre, un hombre sin voluntad, sin esperanza, sin alegría, que vivía solo, que se lastimaba. Y miraba la circunstancia en las que vivía. Era un hombre que vivía sin paz, se lastimaba y deambulaba por donde quiera que estaba. Andaba de lado a lado. Cuando no hay paz, es lo más terrible. La persona que no tiene paz en su corazón no puede dormir, no puede comer. Siempre vive en zozobra, en angustia. Me están persiguiendo, ¿y ahora qué hago? El estrés se apodera de él, la ansiedad se apodera de él, de esa persona. Pero solamente podemos entender que esta condición, ese estado de este hombre, muchas veces refleja también nuestro estado. Aunque tal vez tú no estés endemoniado, muchas veces andamos sin voluntad, sin esperanza, sin alegría y sin paz en nuestro corazón. 4 cosas que Jesús nos brinda, nos entrega. Y muchas veces el hombre necesita ser confrontado con su estado, con su situación. Y muchas veces hay que pasar por esta situación, por el desierto, de lado a lado, deambulando de lado a lado, para entender que solamente Jesús puede hacer todas las cosas nuevas. Muchas veces andamos sin voluntad, sin esperanza, sin alegría, sabiendo que tenemos al Dios de todo gozo, al Dios de toda alegría. Si usted estudia la palabra, si usted va a la profundidad de la palabra, Jesús era un hombre tan sencillo, tan espectacular, tan amable, tan agradable, que los estudiosos dicen que la gente le escuchaba sentarse a él, alrededor de él, porque era tan agradable, tan rico escucharle, porque producía algo interno muy especial. Pero aparte de eso, a Jesús le encantaba la comida, le encantaba sentarse a la mesa, a comer, a disfrutar sus mejores discursos, sus mejores sermones, los dio sentado en una mesa. Pero aparte de eso, Jesús era un hombre de alegría, que se gozaba y se alegraba. Ahora, si nuestro Señor y Salvador vivió de esa manera, Él quiere transmitirlo. Él quiere que nosotros como sus hijos tengamos eso. ¿Sí? En el mundo tendremos aflicción, nos dijo Él, pero que confiáramos en Él, porque Él ha vencido al mundo. Y con esa llave nos quiso decir: miren, no se preocupen, desde que ustedes estén conmigo, el mundo no les hará daño. Los van a vituperar, se van a levantar contra ti, calumnias, infamias, difamaciones, van a levantar engaños. Pero Dios te va a dar la victoria, pero Dios te va a respaldar, pero Dios no te va a dejar en vergüenza, porque Él cuida de sus hijos, de su rebaño, de su pueblo. Porque Él dijo: en el mundo iba a haber esa aflicción, en el mundo ibas a pasar desesperanza, muchas veces no iba a haber alegría, la paz no iba a estar, y tal vez en muchas ocasiones sin voluntad. Hay muchas personas que les falta voluntad, se dejan dominar
por las cosas naturales, por lo que dije un hombre. Hoy no se baña, no te baña. Hoy no come, hoy no sale, hoy no hace aquello. ¿Y dónde está esa confianza, esa plena seguridad en Dios? Su estado era un estado malo, sin voluntad, sin esperanza, sin alegría y sin paz. 4 cosas ahí en su estado. Tal vez hoy puedas estar con alguna de estas cosas. Tu estado puede ser eso. Pero te tengo una buena noticia hoy, en este momento. Si Cristo Jesús está en tu vida, no importa que aún la muerte venga a tocarte, y no importa que aún la enfermedad venga a tocarte, y no importa que la estrechez económica, que la escasez venga a tocarte. Dios es más grande que eso. Dios es más grande que la circunstancia. Job dijo: hemos recibido el bien de Dios, ¿por qué no hemos de recibir el mal? Él está en control de todo. Él es excelso, Él es soberano. Él puede hacer como Él quiera, y las decisiones que Dios tome siempre serán las mejores decisiones para nosotros. Ahora, lo segundo que quiero dejarle en un cambio profundo fue la experiencia que tuvo este hombre. Su estado era mal, su estado era negativo, estaba destruido, estaba en las tinieblas, estaba avergonzado, no tenía sueños. Tal vez su muerte era lo único que tal vez en sus momentos de lucidez deseaba este hombre. Tal vez en los momentos de decir: ya no aguanto más esto, ya no soporto más esto, mejor quítame la vida. Así como lo dijo Job. En un momento dice: ¿sabes qué? Dios no sabe qué, mejor me hubiese muerto. Pero vino una experiencia profunda. Ahí, en esa experiencia profunda, en Marcos 5:6 dice, ahí en Lucas, versículo 28 dice: este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Qué tienes conmigo, Jesús?, le dijo el demonio, Hijo del Dios Altísimo. Y en Marcos 5:6 dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Corrió y se arrodilló delante de él. Ante Jesús, como dice la palabra en Filipenses, Él es el nombre. En su palabra dice que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doblará. Le dio un nombre sobre todo nombre, principados, potestades. Y aquí este hombre hizo algo en medio de su tormento. Reconoció a Jesús, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? No me atormentes, por favor. Pero Marcos le suma algo más especial y dice que al verlo corrió y se arrodilló delante de él. Lo segundo que quiero dejarle es su experiencia. Y dentro de su experiencia lo que encontramos es que él vino al encuentro con Jesús. Él corrió a Jesús. Marcos no lo dice. Dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. La clave para un estado lamentable en medio de la experiencia es correr a los pies de Jesús. Es ir a un encuentro con Jesús. Un encuentro tan profundo que tomo decisiones tan radicales como no volver a mirar atrás. Decir: yo no voy a ir allá otra vez, no voy a volver otra vez atrás. No, allá sufrí, allá viví atormentado. Allí tal vez perdí mi hogar. Allí tal vez perdí mi futuro por una mala decisión. Allí tal vez humillé a mi familia. Allí atrás tal vez avergoncé a muchos. Aquí tal vez avergoncé y deshonré al Señor. Pero este hombre corrió al encuentro, y el encuentro con Jesús produce un cambio profundo. El Señor transforma todo. Y no importa lo que tal vez en este momento te esté agobiando. No importa lo que pueda estar pasando o atravesando. Te invito al encuentro con Jesús. Te invito a que corras y te arrodilles delante de Él. Te van a hablar mal de ti.
te van a calumniar, van a levantar falsos testimonios, van a hacer cosas tremendas contigo, pero confíen en el Señor Jesús, confiemos, Él venció al mundo. Y Él dice, si yo siendo el Hijo de Dios hicieron estas cosas conmigo, ¿ustedes por qué van a hacer la excepción? Tranquilos, ustedes van a pasar persecución, pero yo voy a estar con ustedes. Entonces, en su experiencia, lo primero que encontramos es el encuentro con Jesús. Hoy muchos necesitan encontrarse con Él. Hoy muchos necesitan reconciliarse con Él. Porque estuvieron con Él, pero ahora se apartaron, se alejaron. Y viven sin esperanza. Y viven sin alegría. Y su estado es un estado donde falta la paz. Y es un estado donde lo dominan sus pasiones. No hay voluntad. Solamente lo que su mente y su corazón deciden. Pero el encuentro con Jesús, Jesús cambia todo. Jesús hace un cambio, una transformación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No hay vergüenza, no hay dolor, no hay humillación, no importa nada. Nadie puede levantar un dedo contra ti, porque Jesús sufrió la vergüenza por ti y por mí. Jesús sufrió el dolor por ti y por mí. Y nosotros también debemos ser experimentados en eso, en el dolor. Pero Él va delante de nosotros. Ese encuentro produce una transformación tan profunda como la que tuvo Pablo. De un día ayuna 3 días y se transforma y empieza a predicar y a recorrer muchos lugares anunciando el evangelio de Cristo a los gentiles, aquel pueblo que necesitaba escuchar. Y este hombre cumplió una tarea excepcional. Cuando hay un encuentro con Jesús, hay un perdón genuino, hay una esperanza, hay una comisión, hay una misión por realizar, hay sueños de Dios por cumplir. Pero también vendrán respuestas de Dios, recompensas de Dios. No por lo que tú hagas, no, por el amor tan inalcanzable, incalculable, inimaginable de Él. Por ese amor es que Él nos bendice. No por lo que tú hagas para Él, no. Porque no es que Dios me paga, no. Ya Él no lo dio todo con su Hijo. Pero Él es tan hermoso que nos da mucho más allá. Ahora, en esa experiencia también este hombre se encontró con la autoridad de Jesús. Ahí en el versículo en Lucas 8:28 dice: al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Reconoció la autoridad de Jesús. Cuando tú reconoces la autoridad de Jesús en tu vida, ya el yo muere. Es que yo necesito, es que yo, y es que yo, y primero yo, y segundo yo, y tercero yo. Muere eso. Reconocer la autoridad es entender que estoy bajo sumisión de Dios. En unos días pasados le comentaba que en la antigüedad al esclavo lo botaban al piso y lo humillaban. Y su señor le colocaba el pie en el cuello así, botado en el suelo, hasta que lo reconociese como su Señor, lo dejaba levantar. La humillación es esa en Cristo. Es que Él ponga el pie sobre nosotros y que nosotros como sus siervos, nosotros como aceptemos su señorío. Si pues es nuestro Señor, ¿dónde está la gloria, la honra que Él merece? La autoridad. Y eso es lo más tremendo que nos ha pasado en este tiempo. Hemos quebrantado la autoridad de una manera tremenda. Es más fuerte, es más terrible atentar contra la autoridad de Dios que contra la santidad de Dios. Y usted va a decir, ¿cómo así? Pero hay que ser santo. Sí, ¿de qué sirve una santidad si no estás bajo autoridad? Pero al estar bajo autoridad, esa sujeción te va a llevar a ser santo, a ser agradable, a ser perfecto, a caminar en la palabra por amor, porque te sujetas por amor a esa autoridad que es Jesús. Entonces, la autoridad de Jesús, en la experiencia este hombre tuvo encuentro, reconoció: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Reconoció quién era.
Y cuando estamos mal, llevados, como dirían por ahí en lainmunda.com, lo mejor es postrarnos, arrodillarnos y dejar de ser tan orgullosos, tan altivos, tan prepotentes y reconocer la autoridad de Jesús. Decir: Señor, de verdad tomé malas decisiones. De verdad, Señor, ya en mis fuerzas no lo voy a hacer más porque me ha salido todo mal. Hoy vengo delante de ti, me humillo ante tu autoridad y me pongo delante de ti para que tú cambies mi vida. En esta experiencia, lo tercero que encontramos fue el poder de Jesús. El poder de Jesús. Marcos 5:8 dice: porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Ahí en el 29 dice, de Lucas 8:29 dice: porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido y por el demonio llevado al desierto. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Este hombre se encontró con el poder de Jesús. En su experiencia, lo tercero es el poder de Jesús. El poder de Jesús sobrepasa todo entendimiento. El poder de Jesús está para nosotros, sus hijos. Nuestro Señor vino a traer una reconciliación tan bonita con el Padre, que Él nos dio poder de orar, de hollar serpientes, escorpiones, de beber y comer cosa mortífera, dice ahí. Ahora no es que usted se vaya a ir a tomar un tarro de cianuro, porque ahí sí quedó, pero sí entender que en lo espiritual Dios nos ha dado poder. Ese poder de Jesús sana, salva, cambia, restaura, libera, transforma, hace milagros, trae prosperidad, trae bendición, trae salvación a mi vida, a mi casa, a mi familia, a mis hijos, a todo. Porque el poder de Jesús lo puede todo. Lo tercero y último que quiero dejarle en este cambio profundo fue su liberación. ¿Qué experimentó este hombre? ¿Qué experimentó este hombre? Ahí, en el versículo 32 y 33 de Lucas dice: había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y se ahogó. Y se ahogó. Entonces encontramos que en su liberación primero fue una liberación espiritual. Y es necesario entender que antes de una liberación económica, antes de una liberación, no sé, financiera, de trabajo, de muchas cosas, lo que tú necesitas es ser liberado espiritualmente. Los demonios salieron de él. Y tal vez no sé hoy de qué espiritualmente tú necesites ser liberado. Hoy tal vez alguien necesita espiritualmente algo, sacar algo, entregar algo, dejar. Así como este hombre fue libre, el Señor Jesús también quiere hacerte libre a ti que nos estás viendo. A ti, jovencito, que estás luchando con las pasiones desordenadas. A ti, varón, que has perdido el gusto, el amor por tu esposa. A ti, mujer, que te has sentido menospreciada, menoscabada por tu esposo, que has perdido el autoestima. Hoy necesitamos ser liberados de tantas cosas absurdas, pero que solamente Jesús puede hacerlo. Solamente nuestro Jesús. Pero también su liberación fue mental. Recobró su juicio cabal. Mira lo que dice Lucas ahí en el 8, versículo 35. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Aquí encontramos que el Señor Jesús también tuvo una liberación mental.
Porque ya los demonios no estaban atormentados, estaban en su juicio cabal. Ya no decía tontadas, ya no decía cosas raras, tal vez decía cosas que ni se entendían. Ahora estaba en su juicio cabal, hablando correctamente, hablando prudentemente, hablando honestamente. Y tal vez hoy alguien también necesita una liberación mental, porque tiene más el mundo aquí, tiene más miedo de lo que sucede en el mundo que de lo que Dios tiene preparado para nosotros en su palabra. Hay gente que vive en zozobra por lo que está viviendo, y aquí, y allá, y qué. Vas a vivir atormentado, porque la peor cárcel es esta. La peor cárcel no es estar dentro de unos barrotes, detrás de unas 4 paredes. Esa cárcel es física, pero no hay peor cárcel que la mental. Y hay muchos que estando físicamente libres, están atados, están encarcelados en su mente. Porque todo aquí es miedo, es zozobra y todo aquí. Y te quiero decir que eso es lo más terrible que puede haber. Pero este hombre recobró su juicio cabal. Dejó de pensar cosas locas, tontas, cosas sin sentido. Y ahora pensaba con cordura. Otra cosa que se recibió en su liberación fue una liberación física. Andaba desnudo, andaba sucio, golpeándose, lastimándose con piedras. Pero aquí en este mismo capítulo, versículo 35 dice: y lo vieron sentado a los pies de Jesús, vestido. Ya no andaba desnudo, ya no andaba en vergüenza, ya no andaba que la gente le tuviese miedo. No, ahora andaba vestido, limpio, bañadito, arreglado. Porque eso es lo que hace Jesús. También produce un cambio físico, una liberación física. No sientas vergüenza por tu cuerpo hoy. No sientas vergüenza porque estás pasado de kilos, pasada de kilos. Y te digan: pareces gorda, pareces ballena, pareces lechona. Debería tener más vergüenza de que tal vez puedas tener un cuerpo maravilloso, pero un corazón contaminado por el mal, por el odio, por el rencor. Lo físico, el Señor también lo cambia. Porque cuando alguien es tocado por Jesús, se le nota físicamente. Se le nota en su cuerpo, en su cara. Se le nota la alegría, se le nota la humildad, la sencillez, un cambio profundo. Pero también tuvo una liberación emocional. Estaba sentado a los pies de Jesús, escuchado, agradecido, escuchando lo que el Señor le decía. Y mire que esto nos lleva a entender algo. Solamente emocionalmente, una espiritualidad emocionalmente sana se encuentra en Dios, en su palabra. En mantener relaciones personales sanas con tu familia, con tu hogar, con los que están alrededor tuyo. Jesús vino y este hombre se sentó, sentado a los pies de Jesús. Recibió el amor, el afecto, la palabra bonita que tal vez le hacía falta. Y solamente en Jesús encontramos esa sanidad emocional que necesitamos, de amor, de perdón, del abrazo de un padre, del abrazo de perdón, del cuidado, donde Él nos dice: hijitos míos, no tengan miedo, yo estoy contigo, yo estoy con ustedes. Y por último, en su liberación fue una liberación existencial, del propósito de su vida. Un nuevo propósito para su vida Dios tuvo con él. Y ahí en el versículo 38 y 39 de Lucas dice: y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Hubo un cambio existencial,
un nuevo propósito de vida. Antes endemoniado, sin sueños, sin propósitos, la gente le tenía miedo, la gente lo despreciaba, lo desechaba, pero ahora los que lo habían conocido tenían miedo y reconocían el poder, la grandeza. Este no era el que antes estaba en los sepulcros, antes es el que estaba mugriento, desnudo, sucio, se cortaba con piedras. Y ahora míralo, vestido, arreglado, anunciando, testificando de que Dios había cambiado su vida, de que Dios había cambiado su destino profético. Su destino era un destino de vergüenza, era un destino de dolor, de sufrimiento, pero Jesús vino a su vida y hubo un cambio profundo en el corazón de este hombre, y cambió ese destino profético de vergüenza, de dolor, de amargura, y trajo un destino existencial nuevo, un propósito de testificar de su palabra, de que aquel que reconoce su estado delante de Dios, de aquel que tiene esa experiencia con Él, recibirá liberación, recibirá cambio y transformación en todo lo que Él es como persona. Y no sé si tal vez hoy necesites un cambio profundo, pero lo único que puedo decirte es que ese cambio está en Jesús. Cuando Jesús llegó a Gadara, fue la oportunidad para este hombre que no tenía esperanza. Él corrió a los pies de Jesús y le reconoció. Hoy no tengas miedo, amigo que nos ves, hermano, hermana. Hoy no tengas miedo, familia. ¿Pudiste haber fallado? Sí. Hoy te sientes desanimado, sí. Hoy hay tristeza, sí. Hoy falta dinero, sí. Pero Jesús puede darnos ese cambio profundo hoy, si tú quieres dejarlo a Él obrar en tu corazón. Si tú quieres dejarlo a Él entrar a tu vida, Él puede hacerlo. Él puede traer ese cambio. Y yo le invito a que usted ore conmigo, que le diga: Señor, en esta mañana, allá en casa, dígale: Señor, yo necesito un cambio profundo. Yo necesito encontrarme contigo. Las circunstancias que me rodean tal vez no son las mejores, pero aquí estoy reconociendo, Dios, tal vez mi estado sin voluntad, mi estado sin esperanza, tal vez sin alegría, sin paz. Hoy hace falta algo, Señor. Y ese algo no me lo puede dar el mundo, un alimento, un vestido, un dinero. Ese algo me lo puedes dar solamente tú, Señor. Porque solamente tu amor es suficiente, tu gracia. Que tú estés conmigo es suficiente, Señor. Vamos allá en casa. Vamos allá, familia, mujer, joven que nos ves. Hoy es un tiempo de un cambio profundo. Hoy es el tiempo de una experiencia diferente en el Señor. Allá vamos. Espíritu de Dios, entra a esa casa. Hoy alguien necesita un cambio profundo. Hoy alguien necesita tener una experiencia, donde en esa experiencia hay un encuentro con Jesús, donde hay un encuentro con su autoridad, donde haya un encuentro con su poder. Ese poder que cambia, esa autoridad que me enseña a amarle, que me enseña, que me lleva a entender que Él está por encima de cualquier situación y que Él espera que yo le honre. Allá en casa, vamos, vamos. Allá en casa, hónrale al Señor, hónrale, y dile: Señor, mi vida está contigo hoy, Señor. Dígale: Señor, hoy ya estoy aquí, necesito un encuentro contigo. Necesito, Señor, un cambio profundo. Dígale: Señor, necesito ser cambiado, Dios. Necesito ser transformado. Allá en tu casa, dígale: Señor, necesito que mi estado cambie. Dígale: Señor, que mi familia cambie, Señor. Que todo lo que yo necesite hoy, como este hombre que lo encontró, que lo halló, Señor, a tus pies, yo hoy pueda entender que solamente
A tus pies puedo entender y encontrar todo, Señor. Vamos allá, vamos a orar en casa. Vamos allá para que el Espíritu de Dios entre. Y así como este hombre tuvo un cambio profundo, así en tu vida hoy haya ese cambio profundo, donde reconozcas tu estado. El mundo te inunda de fatalidad. Sí, tal vez hoy haya fatalidad. Te agobia la vida con su mucho afán. Tal vez hoy Y no haya llena esperanza. tu alma de preocupación. Tal vez no hay alegría, no hay paz. Y se seca la fuente de Habla tu ya con el corazón. Señor. Dile: Señor, necesito un cambio profundo. Necesito una experiencia contigo. Necesito ir al encuentro contigo, Señor. Necesito subyugarme a tu autoridad. Y que muera mi yo, para que tu yo crezca. Y no hay Hoy más en tus necesito, ojos Señor, brillo y que la liberación venga. Hay alguien que necesita una liberación espiritual. Hay alguien que necesita dejar cargas en el nombre de Jesús. Hay alguien que ha estado atado en el nombre de Jesús. Que hoy venga esa libertad. Que hoy venga esa liberación mental. Que venga esa liberación física, emocional y existencial. Hoy puedes sentarte a los pies de Jesús. Hoy puedes correr. Corre a los pies de Jesús. Corre, arrodíllate y reconócele. Y dile: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, aquí estoy, aquí está mi vida. Hoy necesito, hoy puedo tener una nueva vida. Hoy puedo tener un cambio. Vamos allá en casa. Amigo, hermano, iglesia, a los pies de Jesús hay más. Hay gracia y bendición. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, entra a ese hogar hoy. Entra a esa vida hoy que necesita ser liberada. Esa vida que necesita hoy ser tocada. Espíritu de Dios, trae un cambio profundo, porque cuando hay un encuentro con Jesús genuino, hay un cambio profundo, el destino profético cambia. No vives por las circunstancias, vive por el propósito que Jesús ha marcado y trazado por tu vida. Levántate, es tiempo de que te levantes. Jesús no condicionó al endemoniado y trajo libertad a su vida. Que hoy esa libertad también te cobije. Que hoy ese amor te cobije. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, te damos gracias. se seca la fuente De tu corazón. Dígale: Señor, aquí estoy, aquí estoy. cuando Aquí estamos, Señor. que no puedes, Cuando quieras huir porque no puedes hacer más en tus fuerzas. solo te sientes Porque tal vez te sientes solo, avergonzado. y no hay más en tus ojos. Y ya en tus ojos no hay brillo y emoción, porque el problema te agobió, porque el problema te envolvió. Hoy te puedo decir: corre a los pies de Jesús. Puedes sentarte a sus pies. Puedes sentarte a los pies del Maestro. Oh, sí, Señor. Y experimentar ese amor, esa gracia, ese perdón. Hoy es el tiempo de un cambio profundo. Señor, bendice a tu iglesia. Bendice a cada hermano que en este tiempo se ha conectado, que en este tiempo está ahí con nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, cúbrelos con tu gracia. Y si hay alguna persona con desesperanza, con desánimo, si hay alguna persona afligida, abatida, amargada, atribulada, triste, Señor, hoy hazle entender que solamente a tus pies, en reconocerle, tú cambias todo y haces todas las cosas nuevas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga, amigo que estás con nosotros. Desde el auditorio de la iglesia Comunidad Cristo Proveerá en Mosquera, Cundinamarca, Colombia, le bendecimos y deseamos que el Dios de toda gracia, el autor y el autor de nuestra salvación, el Padre Celestial,
hoy pueda cobijarle. Recuerda que un cambio profundo solamente se dará al reconocer nuestro estado, al tener una experiencia con Jesús, y vendrá entonces una liberación emocional, mental, física, espiritual, y una liberación existencial. Tu destino va a cambiar. Dios le bendiga y Dios le guarde. Si tiene alguna petición por la que quiere que estemos orando, escríbanos. Con gusto estaremos respondiéndole y con gusto estaremos orando y pidiéndole a Dios del cielo que bendiga su vida y que bendiga su hogar. Muchas bendiciones.